personas que se contagiaron del COVID-19 no han tomado las medidas necesarias para evitar la propagación del virus. Es decir, no mantienen distanciamiento, no usan mascarillas y tampoco se lavan las manos. Estas 2 personas contagian cada día a otras 2 personas más y estas 2 a 2 más. ¿Cuántas personas estarían contagiadas para el 5.º día? ¿Sabes cómo responderlo rápidamente? Esto se logra utilizando la operación matemática llamada potenciación. ¿Quieres aprender qué es la potenciación y cómo utilizarla para resolver situaciones de tu día a día? Pues presta mucha atención a tu clase de hoy de Matemáticas para la Vida, porque con ella sabrás la respuesta correcta a esta pregunta. Es hora de iniciar. Mis queridos estudiantes, soy su profe Luz y una vez más les doy la bienvenida a su clase de Matemáticas para la Vida. Antes de decirles qué haremos hoy, les aconsejo que busquen sus útiles escolares, entre ellos un lápiz, una calculadora y por supuesto su cuaderno de matemáticas. Primero que todo, repasemos lo que aprendimos sobre la regla de los signos y el orden de las operaciones en las clases anteriores. Hemos estudiado que en la suma y en la resta se aplican las siguientes reglas. Positivo más positivo igual a positivo. Positivo más negativo igual al número que tiene el signo mayor. Negativo más positivo igual también al número que acompaña el signo mayor. Y negativo más negativo es igual a negativo. En el caso de la multiplicación y la división, dichas reglas se resumirían de la siguiente manera. Signos iguales es igual a resultado positivo. Signos diferentes es igual a resultado negativo. Y por último, aprendimos que la jerarquía de las operaciones establece que los cálculos se hacen de izquierda a derecha. Se resuelven las multiplicaciones y las divisiones, se realizan las sumas y las restas. Hoy aprenderemos las operaciones de otro tipo de cálculo matemático, y es la potenciación. Al finalizar la clase de hoy, entenderás el concepto de potenciación y sus propiedades. Esto te ayudará muchísimo en la resolución de situaciones que enfrentes en tu diario vivir. Empecemos por conocer el concepto de potenciación. La potenciación es la operación que consiste en multiplicar un número por sí mismo varias veces. Te voy a repetir. La potenciación es la operación que consiste en multiplicar un número por sí mismo varias veces. Importante el concepto, ¿no? En otras palabras, también podemos decir que la potenciación es la forma abreviada de expresar una multiplicación cuando se repite un mismo factor. Por ejemplo, 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 16. Te acabo de mencionar una multiplicación donde se multiplica el mismo número varias veces. La forma de expresar esto como potencia sería de la siguiente manera. 2 elevado a la 4 o 2 elevado a la cuarta potencia es igual a 16.
donde el número 4 indica que el 2 se debe multiplicar 4 veces por sí mismo. O sea, 2 por 2 por 2 por 2. 4 veces. Esto es un ejemplo de potenciación. ¿Sabes cómo se llaman los elementos que componen una potencia? Te los voy a decir ahora. Así que toma nota. Los términos o factores de una potenciación son base, exponente y potencia. Te los voy a repetir. Base, exponente y potencia. ¿Los tienes? Los términos o factores de la potenciación, te repito, base, exponente y potencia. Ahora vamos a definir cada uno de ellos. Y lo haremos utilizando el ejemplo anterior. En este ejemplo, la base nos indica el número o factor que se debe multiplicar. Anota esto. La base nos indica el número o factor que se debe multiplicar. Por ejemplo, en la expresión 2 a la 4 o 2 a la cuarta potencia es igual a 16, el número 2 sería la base, porque es el factor que se debe multiplicar. El exponente indica cuántas veces se debe multiplicar la base por sí misma. Te voy a repetir, por si se te quedó algo. El exponente indica cuántas veces se debe multiplicar la base por sí misma. Por lo tanto, en la expresión 2 elevado a la cuarta potencia igual a 16, el número 4, ahora es el 4, ¿verdad? El número 4 sería el exponente, porque es el elemento que indica cuántas veces se debe multiplicar la base. Esto quiere decir que el número 2, o sea, la base, se debe multiplicar 4 veces por sí mismo. Así, 2 por 2 por 2 por 2. Entonces, la potencia es el resultado de dicha operación. Que no se te olvide, ¿eh? La potencia es el resultado de dicha operación. Así, en nuestro ejemplo, que es 2 elevado a la cuarta potencia igual a 16, el número 16 es la potencia, debido a que es el resultado de multiplicar la base. Tantas veces ha indicado el exponente. Entonces decimos 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 16. A este resultado, o sea, al 16, se le llama potencia. Ya que conoces los términos o factores que componen la potenciación de números enteros, quisiera que prestes mucha atención a la manera de leer esta operación. Ahora aprenderás a leer las potencias con diferentes exponentes. Exponente 0. Se lee el número de la base a la 0 o elevado a la potencia 0. Por ejemplo, el número 4 con exponente 0 se lee 4 a la 0 o 4 elevado a la potencia 0. Exponente 1. Esta potencia no se lee, ya que cualquier número que su exponente
exponente se dice el número de la base. Por ejemplo, base 4, exponente 1, se lee simplemente 4. Exponente 2. En este caso se lee el número de la base al cuadrado o el número de la base elevado al cuadrado. Así, 4 al cuadrado se lee 4 al cuadrado o 4 elevado al cuadrado. Exponente 3. Se lee el número de la base al cubo o el número de la base elevado al cubo. Por ejemplo, base 4, exponente 3, se lee 4 al cubo o 4 elevado a la tercera potencia. Exponente 4 o mayor. A partir de los exponentes mayores al 4, la potencia se lee el número de la base a la x potencia. Y se dice la base y luego el número que corresponde como exponente o elevado a tal o cual exponente. Por ejemplo, 4 con exponente 4 se lee 4 a la cuarta potencia o 4 elevado a la cuarta. 4 con exponente 5 se lee 4 a la quinta o 4 elevado a la quinta potencia. Otro ejemplo, 4 con exponente 9 se lee 4 a la novena o 4 elevado a la novena potencia. O sea que aquí el exponente se lee como un número ordinal. Luego de conocer estos conceptos, ¿qué te parece si hacemos una actividad para comprobar lo que has aprendido hasta este momento? Vamos. Responde correctamente las siguientes preguntas. ¿Cómo se lee la potencia de base 2 y exponente 3? Te repito. ¿Cómo se lee la potencia de base 2 y exponente 3? Excelente. 2 al cubo o 2 elevado al cubo. Otra. ¿Cómo se lee la potencia de base 3 y exponente 6? Te voy a repetir. ¿Cómo se lee la potencia de base 3 y exponente 6? Muy bien. 3 a la sexta potencia o 3 elevado a la sexta. Sé que lo hiciste súper bien, porque eres lo máximo. Con todo esto que hemos aprendido hoy, ¿crees que puedas resolver la situación de la que hablamos al principio? Esta decía 2 personas que se contagiaron de COVID y que estas 2 personas contagian cada día a otras 2 personas más. Y estas 2 a 2 más. Y así sucesivamente. ¿Cuántas personas estarían contagiadas por el COVID-19 al cabo del 5.º día? Aquí la base estaría representada por las 2 personas. Así que sería el número 2. La base sería el número 2. Y el exponente sería entonces el número 5. Porque es el número de días que estoy calculando.
De esta manera, la operación sería 2 elevado a la quinta potencia. 2 elevado a la quinta potencia. Y el resultado sería entonces, escucha, 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 5 veces multiplicando el 2. Y esto es igual a 32. Lo que significa que 32 personas estarían contagiadas de COVID-19 solamente si 2 de ellas se contagian y han contagiado a cada una de las otras cada día. Entonces, este es un buen momento para recordarte que siempre tomes las medidas necesarias para cuidar tu salud y la salud de los demás. ¿Quieres seguir aprendiendo más acerca de cómo utilizar la potenciación para resolver problemas de la vida diaria? Pues te espero en la próxima clase, porque ahora es hora de repasar. Hoy aprendimos sobre lo que es la potenciación. De ella estudiamos que es la operación que consiste en multiplicar un número por sí mismo varias veces. En otras palabras, también podemos decir que es la forma abreviada de expresar una multiplicación cuando se repite un mismo factor. Y vimos el ejemplo del número 2 elevado a la cuarta potencia, que es igual a 16. Donde el número 4 indica que el 2 se debe multiplicar 4 veces por sí mismo. O sea, 2 por 2 por 2 por 2. Y esto es un ejemplo de potenciación. Aprendimos que los términos o factores de la potenciación son base, exponente y potencia. Donde la base nos indica el número o factor que se debe multiplicar. El exponente nos indica cuántas veces se debe multiplicar la base por sí misma. Y la potencia es el resultado de dicha operación. ¿Recuerdas algunas de las propiedades de la potenciación? Pues hoy vimos que todo número elevado a la unidad resulta que es el mismo número. Todo número elevado a la unidad es el mismo número. Todo número diferente de 0 elevado al exponente 0 es igual a 1. Y cualquier potencia de base 10 es igual a la unidad seguida de tantos ceros como indique el exponente. En la próxima clase aprenderás más acerca de cómo utilizar la potenciación para resolver problemas de la vida cotidiana. Hemos finalizado por hoy. Como siempre, feliz de saber que estuviste atento, atenta en todo el desarrollo de la clase. Bueno, tu profe Luz se despide por hoy recordándote que si te esfuerzas hoy, mañana podrás elevar tus éxitos a la máxima potencia. Te deseo un feliz y bendecido resto del día. Hasta una próxima vez.